Hoy vamos prácticamente a girar en torno de resolver una pregunta, y es: ¿cuál es la adoración que el Señor recibe? ¿Cuál es la adoración que el Señor demanda de su pueblo? ¿Cuál es la adoración que es agradable delante de Dios? ¿Verdad? Porque nosotros vemos a través de toda la Escritura que hay adoración que Dios recibe, pero hay adoración que Dios no recibe. Desde el principio vimos, por ejemplo, que Dios recibió la adoración de Abel, pero no recibió la de Caín, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la adoración que satisface, que complace el corazón de Dios? Y cuando nosotros hablamos de este tema, saben que esto es un tema controversial en la iglesia durante mucho tiempo, porque las iglesias tienen opiniones muy diversas frente a lo que es la adoración. Por ejemplo, algunos dicen que la adoración debe hacerse de manera tradicional. Entonces algunas iglesias dicen: no, es que hay que adorar con los himnos, hay que adorar cantando himnos, porque los himnos son los que son ricos en teología. Y está por el otro lado los que dicen: no, señor, estamos frente a una generación moderna que lo que necesita es un ritmo, una melodía moderna. Así que necesitamos Biblia, pero necesitamos también música moderna. Entonces hay un debate, ¿verdad?, allí frente al tema de que, bueno, ¿cómo es la manera de adorar? Y eso ha sido una discusión de mucho tiempo dentro de la iglesia. Pero yo creo que el problema realmente no debería haber una discusión, porque la Biblia es muy clara y la Biblia sí enseña cómo debe ser la adoración que se le debe entregar al Señor. Pero yo creo que el problema de la iglesia ha sido que hemos sido muy reduccionistas, hemos reducido la adoración solamente a música. Note usted que cuando uno piensa en adoración, vamos a adorar, ¿usted en qué piensa? En música, y sobre todo en canciones que son suaves, ¿verdad?, que nos transportan allí al trono del Señor, dicen muchos. Entonces hemos reducido la adoración a música o a una parte dentro del culto. Entonces decimos: yo tengo que llegar a la adoración. Entonces la adoración es la que va antes de la palabra. Entonces hemos sido muy reduccionistas, y cuando pensamos en adoración pensamos en música. Pero déjeme decirle en esta mañana que realmente la adoración trasciende la música, porque cuando uno ve bíblicamente, la adoración tiene que ver con una vida rendida al Señor, con una vida que está dispuesta a vivir 100% para alabarle, para exaltarle, con una vida que está dispuesta a glorificarlo en cada decisión, en cada pensamiento y en cada acción, con una vida que ha decidido vivir para su gloria. Entonces, lo que podemos decir es que no importa cómo sea la adoración. Tal vez la adoración de una iglesia, de una persona, puede ser lo más tradicional, lo más rico en teología que pueda haber. Pero si su vida no es una vida que vive para la gloria de Dios, su adoración o lo que canta no es más que metal que resuena y retiña los oídos, ¿verdad? Igualmente la persona puede tener la música más rica, la melodía más rica, ¿verdad?, la música más contemporánea, más armónica, la melodía más moderna, pero si la vida de esa persona no está viviendo para la gloria de Dios, no está viviendo como el Señor realmente desea que viva, sus canciones no son más que ruido. Entonces, por eso vamos a mirar a la luz de un texto bíblico que nos habla profundamente acerca de la adoración, y es cuando Jesús tiene la conversación con la mujer samaritana. Cuando Jesús conversa con la mujer samaritana, Jesús nos deja muy plasmado cuál es la adoración que el Señor está esperando que su pueblo le brinde. Y vamos a ver tres verdades, Yo le voy a pedir que vaya por favor a Juan capítulo 4, versículo 19 al 24. Juan 4, del 19 al 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Jesús está hablando aquí con la mujer samaritana. Ustedes saben la historia. Jesús va de camino a Jerusalén, pasa por Samaria y se encuentra con una mujer samaritana, y Jesús le pide que le dé beber, y empiezan a entablar una conversación. De pronto Jesús le dice a esta mujer: mujer, ve y trae a tu marido. Y la mujer se sorprende y le dice: no tengo marido.
El Señor le dice, bien lo has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Oiga, era una mujer como con unos problemas serios emocionalmente. Y cuando Jesús le revela a esta mujer todo lo que estaba viviendo, la mujer le dice, Señor, me parece que eres profeta, porque me has dicho todo lo que estoy viviendo. Me han dicho todo lo que estoy viviendo. Y el Señor empieza a entablar una conversación con ella acerca de la adoración. Cuando la mujer se da cuenta que Jesús es profeta, la primera pregunta que le hace, miren el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así que vamos a ver 3 verdades a través de este texto, de esta conversación de Jesús con la mujer samaritana, 3 verdades profundas acerca de la adoración. La primera verdad es, hermanos, ¿cuál es la adoración correcta? Vamos a tratar de responder esa pregunta. ¿Cuál es la adoración correcta? Porque mire que la mujer samaritana tiene esta inquietud. La mujer samaritana, cuando ve a Jesús y ve que es un hombre de Dios, le dice, Jesús, ¿cuál es el lugar correcto? Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar correcto donde hay que adorar. Así que, Señor, ¿cuál es el lugar correcto? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la forma correcta que realmente debemos tener para adorar? Y para poder entender la pregunta que la mujer samaritana le está haciendo a Jesús, yo necesito contarles un poquito de historia. Así que permítame volverme un poquito intelectual en este momento y contarle brevemente qué era lo que estaba pasando. Judíos y samaritanos no se hablaban, es más, se odiaban. Tenían unas riñas impresionantes, no se podían encontrar porque eso era pelea casada. Entonces, cuando un judío iba para Jerusalén, en vez de pasar por Samaria, como Jesús lo estaba haciendo, donde podía demorarse mucho menos tiempo, él podía demorarse una semana y dar la vuelta. Y ustedes saben que en ese tiempo no había ni aviones, ni carros, ni helicópteros, ni buses, ni nada. Era camello a pie. Y muchos judíos, por no toparse con un samaritano, mejor le daban la vuelta a Samaria. ¿Y cuál era el problema? La riña es una riña histórica. Eso viene por allá desde el 722 a.C., imagínense. Cuando el rey de Asiria lleva cautivo el reino de Israel. Cuando el reino de Israel fue llevado cautivo por los asirios, Asiria toma el reino de Israel y lo lleva cautivo en el 722 a.C., resulta que Asiria deja a algunos judíos en el norte de Samaria. O sea, allá en ese rinconcito se queda un remanente de judíos, los otros son llevados cautivos. Y allá donde se quedó ese remanente empezaron a mandar gentiles o empezaron a llegar gentiles, o sea, gente que no era judía, gente que no era del pueblo de Israel. Entonces lo que pasó fue que con el tiempo los judíos que estaban allí se empezaron a casar con las mujeres gentiles y empezó a haber matrimonios entre judíos y gentiles. Ustedes saben que eso Dios se lo prohibió al pueblo de Israel. Dios le dijo, si vas a tomar esposa, que sea entre tu mismo pueblo para que ustedes no se mezclen y perviertan la fe. Bueno, lo que hicieron los samaritanos fue precisamente eso. Los samaritanos formaron una raza mixta entre judíos y gentiles. Cuando vienen del cautiverio los judíos y vuelven allá, los judíos se encuentran con esta raza, entonces los judíos dicen, ustedes se contaminaron, ustedes se mezclaron, y empieza a haber una riña, porque ellos los veían como herejes, como impuros. Los judíos veían a los samaritanos como una raza impura, y el judío es muy serio con eso, y por eso culturalmente ha habido tantas riñas. Usted no ve que en las parábolas Jesús siempre hablaba de los judíos, los samaritanos. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, es cuando entendemos esto, podemos entender la parábola. Lo que Jesús está diciendo allí es algo tenaz, porque judíos y samaritanos no se hablan. Por eso cuando la mujer samaritana ve a Jesús le dice, ¿cómo tú siendo judío me pones conversa? Hasta ese punto, un judío veía a un samaritano y decía, oye, mejor le daba la vuelta, o iba a otro supermercado, se sentaba en otro restaurante, pero con samaritanos nada que ver, o sea, nada, o sea, estás out, raza mezclada. El judío era así, nada que ver con ustedes. Entonces de ahí vienen las riñas entre judíos y samaritanos. Por eso la mujer samaritana se sorprende, tú siendo judío me pones conversa a mí que soy mujer, porque un rabí no hablaba con mujeres en ese tiempo, y además de eso soy samaritana. Y el Señor, escúcheme, fue a Samaria solo a hablar con esta mujer. Entonces esta mujer vio el papayazo y dijo, a este es el que le voy a preguntar la pregunta del millón, la inquietud que hemos traído por siempre. Porque los samaritanos, como hubo esa riña, los samaritanos escogieron un monte para adorar que se llamaba el monte Gerizim, y los judíos escogieron otro, que era el monte de Jerusalén. Entonces esta mujer tiene un conflicto y dice, venga, los judíos dicen que es allá y los samaritanos dicen que es acá. Entonces, Señor, sáqueme la duda, ¿cuál es la adoración que Dios recibe? ¿La que se hace en Jerusalén o la que hacemos los samaritanos en Gerizim? Porque estamos enredados. Ayúdame con este conflicto. ¿Cuál es la adoración que Dios recibe?
Y note usted que la pregunta de la mujer samaritana es una pregunta más metodológica, ¿no? ¿Cómo es la forma? ¿Cuál debería ser el estilo adecuado para que Dios reciba la adoración? Mis hermanos, hay que entender que para los judíos, tenemos que entender algo, para los judíos era muy importante adorar correctamente, porque los judíos entendían lo delicado que era adorar a Dios de una manera incorrecta. Mire, una de las razones por las que Dios le delegó al pueblo judío que fueran el pueblo que recibiera la escritura, el antiguo pacto y aún el nuevo, y lo conservaran, es que los judíos son supremamente minuciosos con las cosas de Dios. ¿Por qué los judíos? Yo siempre digo, donde nos hubieran delegado a nosotros, los latinos, eso, mejor dicho, eso hubiera sido un caos. Porque nosotros no somos tan cuidadosos, tan meticulosos. Para un judío la adoración, ¿cómo tenía que hacerse? ¿Cómo tenían que cuidar la escritura? Ellos eran muy delicados en ese tema. Y razón tenían, ¿sabe por qué? Porque los judíos habían experimentado la ira de Dios por no adorar de manera correcta. Escuchen lo que le estoy diciendo. Y más de uno me va a decir, ¡oh! Sí, Señor. Los judíos habían experimentado la ira de Dios por no haber adorado de la manera correcta. Por favor, busque conmigo este texto para que usted no me haga cara de, ay, ¿cómo así eso? ¿Dónde está? Levíticos capítulo 10, versículo del 1 al 3. Levíticos capítulo 10. Mire, aquí tenemos un par de ministros de alabanza, un par de adoradores jóvenes, llenos de vida, con mucho entusiasmo, que se llamaban Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. Mire lo que pasa en Levíticos capítulo 10, versículo del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de ¿quién? Hijos de Aarón, o sea que era del real sacerdocio, eran hijos nada más y nada menos que de Aarón, de donde se elige los sacerdotes, ¿sí? Eran de la crema innata de los sacerdotes. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, escuche esta palabra, fuego extraño, que él nunca les mandó. Y mire lo que pasó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante del Señor. Aquí tenemos los dos rostizados, dos adoradores rostizados por la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué pasó esto? Resulta que Dios es muy meticuloso en la manera como Él se le adora. Dios estableció, y los judíos entendieron esto, Dios estableció una forma de adoración. El incienso que se ofrecía no era cualquier incienso. Dios dio los gramos. Dios dijo, 20 gramos de esto. El incienso que me van a ofrecer a mí será 20 gramos de esto, 10 gramos de esto, 5 gramos de esto, 8 gramos de esto. Y escuche, nadie podrá hacer ese incienso para sí. Ese incienso, eso era una fórmula patentada. Ese incienso solo se le podía ofrecer a Dios. No que, ay, yo voy a hacer este incienso para regar un poquito en mi casa en Semana Santa. No, Dios dijo, nadie hará ese incienso. Entonces, mire, estos jóvenes les dio la locura y dijeron, vamos a adorar. ¿Y cómo? No, pues hágale como sea, eso, como es para el Señor recibe lo que viene en el corazón, como sea, eso coja de ahí, coja de ahí, coja de ahí. Y cogieron fuego de donde no debían cogerlo, porque todo estaba establecido. El fuego tenía que cogerlo de determinado lugar. Pero ellos cogieron tenemos un fósforo ahí, sí, prende eso, vamos a adorar al Señor. Y entonces dice que empezó a levantarse un fuego extraño delante de la presencia del Señor. ¿Y qué pasó cuando eso llegó delante de la presencia del Señor? El Señor los fulminó. Rostizados quedaron, y no por el fuego del Espíritu Santo, por la ira de Dios que se desató, por haber ofrecido una adoración incorrecta, porque Dios ya había dicho cómo tenía que ser adorada. Entonces los judíos ya sabían, oiga, y después de que a usted le pasa eso, usted dice, oiga, que yo me voy a arriesgar, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes recuerdan también cuando estaban llevando el arca de la casa de Obed-edom, ¿verdad? Que estaban llevando el arca y que la llevaron de la manera incorrecta, porque la llevaban sobre bueyes y el arca debía llevarse sobre los hombros de los sacerdotes. Dios había establecido eso, pero ellos la llevaban en unos bueyes y en un carrito, ¿sí? Y de pronto, en ese tiempo algunas carreteras eran como las de aquí de Cali, unos huecos tenaces. Entonces el carro empezó a caer en esos huecos y en una de esas un buey tropezó y el arca se iba a caer. Y allí iba Usa, ¿verdad? Usa era uno de los que había tenido el arca. Y allí va Usa, y cuando el arca se va a caer, Usa extiende su mano con muy buena intención para que el arca no se caiga. Y apenas Usa toca el arca, ¿qué pasó? Fulminado por Dios.
Porque hizo las cosas de manera incorrecta. Cuando yo leo esto, yo me pregunto, oye, ¿Dios cambió? ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento cambió? ¿O Dios sigue siendo el mismo? ¿Saben qué? La Biblia dice que Dios es inmutable, Dios no cambia. Nosotros a veces pensamos que Dios era uno en el Antiguo Testamento y Dios es otro. No, Dios no cambia. Lo que pasa es que tenemos que interpretar la manera en que Dios está obrando. Pero Dios no cambia, Dios es el mismo. Escuche, Dios siempre ha sido celoso con la adoración que le pertenece a Él. A Dios no se le puede adorar de cualquier manera. Para Dios no se puede vivir de cualquier manera. Dios siempre ha sido un celoso en poner un límite entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo ordinario. Dios siempre ha marcado un límite para que los hombres no menosprecien su gloria y su santidad por su orgullo y su arrogancia. Porque nosotros somos arrogantes, ¿o no? Y Dios siempre ha establecido un límite para que el hombre no confunda. Dios siempre le dijo a los judíos, ustedes tienen que saber hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado y lo cotidiano. Y todo lo que tiene que ver con mi nombre es sagrado. Es sagrado. Porque es para el Señor. Ustedes recuerdan, Dios siempre ha marcado un límite. ¿Recuerdan cuando Dios se manifestó en el monte del Sinaí? Que le iba a entregar las tablas a Moisés. Que Dios le dijo, Dios empezó y vino su gloria sobre el monte, empezó a haber truenos, relámpagos y una voz que salía del monte que la gente dijo, uy, no, Moisés, vaya usted, nosotros no nos acercamos delante de Dios, vaya usted. Y Dios le dijo, sí, es muy verdad, que el pueblo se acerque hasta aquí, los ancianos del pueblo se acerquen hasta aquí y usted, Moisés, es el único que se puede acercar hasta mi gloria. ¿Por qué? Porque Dios marca un límite para que el hombre no confunda lo santo con lo ordinario. Porque nosotros tenemos una tendencia a acostumbrarnos a lo santo. Es más, nosotros tenemos una tendencia a acostumbrarnos a cualquier cosa. Una de las cosas por las que se dañan las relaciones de pareja es por la costumbre. Porque al principio cuando uno es novio, wow, no, el trato, no, tú eres mi princesa, tú eres mi belleza, caminábamos para cine, ¿verdad? Pero nos vamos acostumbrando a la relación. Al principio no queríamos hacer nada, ¿no? Que fuera a incomodarla a ella. Nada. Usted de pronto tenía un mugrecito por acá en el diente y usted, apenas ella no veía, usted ahí. Pero ahora no. Nos acostumbramos tanto a la presencia de la esposa que estamos ahí con ella. Entonces empezamos a acostumbrarnos y el ser humano tiene la tendencia de acostumbrarse. Y llega al punto de acostumbrarse en que las cosas se vuelven frías y metódicas. Yo también lo explico así. Por ejemplo, una operación, cuando a uno lo van a operar, para uno eso es una cosa así, uno dice, me van a operar, Dios mío, bendito. Esa es la cosa más aterradora, nunca he experimentado eso. Pero uno llega y uno ve que mientras lo están operando, los médicos están hablando del partido, ¿sí? Ay, ve, se me reventó esta vena, no, cose eso. Y se les vuelve todo como tan cotidiano que ellos se vuelven fríos. Inclusive a veces se muere un paciente y ¿qué pasó? No, este man se murió. No, hay que decirle a la familia. ¿Pero por qué? Algo tan delicado se llega a convertir en algo muchas veces tan frío porque se vuelve cotidiano. ¿Sí soy claro? Entonces lo que Dios no quería es que el hombre que tiene esa tendencia se acostumbre a su gloria y a su presencia y su presencia se le vuelva algo cotidiano. Terrible. Hay que ir a la iglesia. Ay, pero qué pereza. No, pero sí, vamos, pues hay que ir. Igual cada 8 días vamos. Esa es nuestra rutina, ir a la iglesia cada 8 días. ¿Es tu rutina? Si es tu rutina, te estás acostumbrando a lo santo. Hay que orar porque hay que hacer el devocional, hay que leer la Biblia, leamos, ¿dónde? Cualquier cosa, léete ahí un salmo, sí, leamos este salmo. Ojo, estás haciendo de lo sagrado algo ordinario y Dios aborrece eso. Dios siempre fue muy claro en marcar una diferencia, que las cosas de Él son santas. Con los chicos de alabanza estamos trabajando mucho este tema. Lo que hacemos para el Señor es santo, tenemos que guardar nuestra vida, dedicar nuestra vida al Señor. Tenemos que consagrar nuestra vida al Señor, los que ministramos, todos hermanos, y esto no solo de los que ministran, esto es de toda la iglesia. Usted ahora es propiedad privada del Señor. Usted ahora ha sido separado, apartado para el Señor, santificado. Así que nosotros ya no podemos pensar como el mundo. Nosotros ya no podemos tener una manera de pensar como el mundo piensa. No podemos, porque hemos sido apartados para honrar y glorificar al Señor. Por eso,
la mujer tiene esta pregunta: bueno, Señor, ¿cómo es que es la adoración? ¿En qué monte es que es, allá o acá? Respóndeme, Señor, porque tenemos inquietud. Porque necesitamos, porque nosotros sabemos cómo es Dios de delicado con la adoración, que tiene que ser la adoración correcta, porque esta mujer, aunque era samaritana, tenía raíces hebreas. Y la respuesta de Jesús, ¿ustedes qué creen? La dejó más loca. La respuesta que el Señor le da, la mujer esperaba: no, mujer, es aquí donde hay que adorar, para ella ir a adorar allá. Pero como Jesús le responde, le partió el coco, la dejó más enredada, pero luego la desenreda. Eso es lo bueno del Señor. Porque miren la respuesta del Señor, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en ese se adorará al Padre. ¿Cómo? La mujer le dice: ¿es en ese o es en este? Y el Señor le dice: mire, créeme, mujer, que la hora viene y ahora es cuando ni en ese se adorará. Entonces, ¿cómo creen que llegó la mujer samaritana? Entonces, ¿dónde es que es? ¿Cómo es la vuelta aquí? ¿Dónde hay que adorar? ¿Sí o no? La dejó como... ¿Sabe qué nos enseña esto? Jesús nos libra de un conflicto, el conflicto de los montes. No es ni en ese monte, no es ni en ese. O sea, ya no piensen en métodos. Lo que les decía ahorita, la adoración puede ser tradicional, pero si su vida no está alineada, no hay nada que hacer. Y la adoración puede ser muy moderna, pero si la vida de esa iglesia no está alineada con su adoración, porque ya la adoración en Cristo no consiste en métodos. Dios mira profundamente la actitud de nuestro corazón. Las cosas cambiaron. La adoración del Antiguo Testamento era basada en rituales minuciosamente establecidos y detallados. Y los judíos eran perfectos para hacer eso. Pero ahora la adoración en el Nuevo Testamento es una adoración que nace del Espíritu por causa de la verdad. Porque Jesús dijo: ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración neotestamentaria, la adoración que viene en Cristo, la adoración que Cristo restablece, es una adoración que nace del Espíritu por causa de la verdad del Evangelio. Es algo que nace genuinamente del corazón humano cuando se encuentra con la verdad, cuando conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Fluye una adoración al Padre, una adoración genuina que no está basada en rituales, que no está basada en métodos, está basada en un corazón que tiene una gratitud profunda hacia el Padre que lo amó y entregó a su Hijo en una cruz por él. Entonces ahí viene el cambio de la adoración. Jesús realmente lo que hace es restablecer la adoración. La adoración ya no se centra en el método, ya no es ni en ese monte ni en este monte. Porque es que a veces los cristianos se enredan en el método. Bueno, ¿y cómo es? ¿Tradicional o contemporánea? Ni en este ni en este. Porque la verdadera adoración es la adoración que viene de una vida que vive en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. Ahora, lo que pasa es que no quiero entrar en detalle. Sí tenemos que mirar y revisar la teología de nuestra adoración, presentar adoración a Dios, una adoración que sea agradable aún aquí, y eso estamos tratando de hacer con los muchachos, revisar cada canción, que sea una teología correcta, que nos lleve a adorar, que no sean canciones centradas en nosotros mismos, sino realmente en exaltar al Señor. Que Dios se agrade de lo que cantamos también. Pero la verdad es que la verdadera adoración nace de un corazón agradecido con el Señor. El deseo de Dios siempre ha sido ese. El deseo de Dios es tener siempre el deseo de Dios fue tener una profunda relación con el hombre. El deseo de Dios siempre fue que el hombre se pudiera acercar a Él, que lo pudiera adorar personalmente, que pudiera estar cerca de Él, que no fuera una religión, un método, sino que fuera una relación que nace de una adoración profunda hacia Él. Pero eso el pecado lo hizo inviable. El pecado hizo inviable esa adoración. Cuando el hombre cae, el hombre ya no se puede acercar a Dios. ¿Por qué el hombre ya no se puede acercar a Dios cuando cae? Esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué el hombre ya no se puede acercar a Dios cuando cae? Dios echó a Adán y Eva del huerto del Edén y le dijo: bueno, por causa de su pecado se van de aquí. Y Dios rechaza la adoración de Adán y Eva después de la caída. ¿Por qué? Porque nunca un hombre pecador se puede acercar a la santidad de Dios, porque es fulminado por la santidad de Dios. Dios es perfectamente santo. Un hombre pecador no se puede acercar a Él sin que su pecado sea expiado. Por eso en el Antiguo Testamento, para poder adorar, eso era un lío. Tenía que haber un proceso de expiación. Si ustedes han leído, ustedes se dan cuenta que la gente tenía que llegar con un cordero y expiar su pecado, ofrecer sacrificio.
sangre que pudiera pagar el pecado. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo sin pecado, ¿verdad? Y eso era un temor, entrar allá y ofrecer la sangre del cordero para que pueda expiar el pecado de todo el pueblo. Porque Dios es así de celoso con su adoración, porque ningún hombre sin que su pecado sea expiado se puede acercar a Dios. Delante de la santidad de Dios no la resiste, no puede. Dios no tolera el pecado del hombre. Lo que pasa es que hoy en día como el mensaje ha cambiado, ay, Dios ama tanto a todo mundo. Hermano, Dios ama al ser humano, pero Dios no tolera el pecado del ser humano. Dios no tolera el pecado. Y hay que ser claros, porque Dios es santo. Y por eso el lío. Por eso la adoración fue diseñada de esa manera en el Antiguo Pacto. Y el pueblo se podía acercar hasta cierto nivel, porque el pueblo ni siquiera tenía una entrada profunda. Pero en Cristo las cosas cambiaron. ¿Saben por qué? Porque nuestro pecado fue quitado. Para el que se ha convertido, para el que se ha entregado, el pecado le fue quitado de medio. Ya no hay pecado entre los que hemos creído en Cristo. Ya no hay pecado entre Dios y nosotros, porque el pecado fue quitado por el sacrificio perfecto de Cristo. Dice Hebreos, fue hecho una vez y para siempre. Dios nos perdonó y podemos, dice el mismo libro de Hebreos, entrar confiadamente al trono de la gracia. Lo podemos presentar delante de Dios con confianza, porque Cristo ya pagó y quitó el pecado, o si no, no podríamos. Por eso es que Dios no nos consume. Podemos estar delante de la santidad de Dios porque estamos en Cristo, en la justificación en Cristo, porque hemos creído en Él, mis hermanos. Esa es la diferencia entre la adoración del Antiguo Testamento y cómo Cristo restaura la adoración del Nuevo Testamento. Es una adoración que el Padre siempre quiso, es algo genuino, es algo que nace del corazón, que podemos entrar delante del trono de Dios con confianza porque ya no hay pecado delante de Dios y podemos adorar, hermano, al Señor con todo nuestro corazón. Podemos vivir una vida de adoración delante de ese trono de la gracia porque Cristo pagó el precio para que fuera quitado el pecado. Así que la primera verdad, ¿cuál es? ¿Cuál es la adoración que Dios recibe? Pues la adoración que nace de un corazón que ha recibido su gracia, que ha recibido su perdón. Esa es la adoración que el Señor recibe. La adoración que nace de un corazón que ha experimentado la gracia y el perdón en Cristo. Segunda verdad, debemos conocer lo que adoramos. Dígale al que está a su lado, dígale, debemos conocer lo que adoramos. Debemos conocer al Dios que adoramos. Debemos conocer el Dios que adoramos, mi hermano. A mí me impacta la respuesta o lo que Jesús dice en el versículo 22. Mire el versículo 22. Mire lo que Jesús le dice a la mujer samaritana. Esto es duro. Lo que les voy a exponer ahorita es muy duro. Ponga el cinturón en esa silla. Mire lo que Jesús le dice. Versículo 22. Después de resolverle el conflicto le dice: mujer, vosotros adoráis lo que ¿qué? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero eso es duro. Lo que Jesús le está diciendo aquí a la mujer samaritana, le está diciendo: ¿sabe qué, mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes ni saben que Dios es el que adoran. Eso es lo que Jesús le está diciendo, ¿o no? En ese texto. Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes no saben cuál es el Dios que ustedes están adorando. Los judíos sí, porque la salvación viene de los judíos. Tremendo eso. Esta frase es fuerte, pero lo que Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes no saben lo que adoran porque su teología es incorrecta. Escuche, ¿por qué Jesús le está diciendo esto a la mujer samaritana? Porque los samaritanos tenían un problema, y es que los samaritanos no creían en la Escritura. Los samaritanos los judíos creían en todo el canon hebreo, el Pentateuco más los demás libros. Los samaritanos solo creían en el Pentateuco, y lo creían como un libro dictatorial, no como la palabra de Dios, y no como un libro de leyes. ¿Por qué nace todo esto? Porque como recuerden, ellos se mezclaron y al mezclarse ellos pierden la pureza de la fe y ellos pierden el entendimiento de quién es Dios. Siempre pasa eso. Normalmente por eso Dios era tan celoso, los judíos no se mezclan con nadie. Y usted sabe que eso mismo nos lo dice el Señor a los cristianos: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque cuando eso pasa se pierde la pureza de la fe. Se pierde la pureza de la fe. Entonces los samaritanos tenían una idea distorsionada de Dios. Por eso el Señor les dice: ustedes adoran lo que no conocen porque ustedes hace rato perdieron a Dios de vista. Porque ustedes no creen en la Escritura, ustedes no creen en la revelación. Y lo único que nos permite conocer a Dios es su palabra. No hay otro lugar. Su palabra nos permite conocer el carácter, la naturaleza.
Por eso, hermanos, tenemos que conocer lo que adoramos. Una teología incorrecta, escuche, una teología incorrecta siempre nos llevará a una adoración incorrecta. Una teología incorrecta nos llevará a una adoración incorrecta. Una teología incorrecta nos llevará a una vida incorrecta. En estos días que hablaba con alguien me decía, mira, es que esta persona me sorprendió una respuesta que me dio frente a un tema, porque dijo que Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva no eran que hubieran desobedecido y se hubieran rebelado contra Dios, sino que tuvieron relaciones sexuales. Quiero que meditemos un poquito en el tema. Hay una ignorancia allí en esa persona, ¿sí o no? Una ignorancia de la verdad, porque realmente Adán y Eva fueron expulsados del huerto porque se rebelaron contra Dios. Y las relaciones sexuales fueron creadas por Dios antes de la caída. Antes fue creado como una bendición, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si la persona tiene esa idea? No, eso no pasa nada. No pasa nada, no. Su vida va a ser incorrecta y el que más va a llevar del bulto va a ser su esposo. Porque para esta mujer tener sexo es pecado. Y no me imagino cómo se va a sentir después de las relaciones sexuales. ¿Ven? De una teología incorrecta nos lleva a una vida incorrecta. Una teología incorrecta nos lleva a una adoración incorrecta. Y si no estudiamos la Biblia, vamos a tener una teología incorrecta. Hay gente que dice, no, la teología no, porque la letra mata, el espíritu vivifica. La letra mata, hermano. No estudie la palabra y veréis cómo eso sí lo mata. Eso sí lo mata a usted. No estudie la Biblia y veréis cómo usted se muere. Se seca espiritualmente. Una teología incorrecta te lleva a una vida incorrecta. Una teología incorrecta te lleva a una adoración incorrecta. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben porque su teología es incorrecta. Hermano, una persona puede con muy buenas intenciones decir que está adorando a Dios, pero en realidad no está adorando a Dios tal vez. Escucha lo que estoy diciendo. Si una persona no conoce la verdad, porque la adoración en Cristo es en espíritu y en verdad, nace de la verdad. Si una persona no conoce la verdad, puede con muy buenas intenciones decir que está adorando a Dios. Puede cantar canciones cristianas. Pero si no conoce la verdad, no está adorando, está cantando. Una persona puede estar cantando y no estar adorando. Sí, Señor. La única y verdadera adoración es la que se rinde en el Espíritu y es producida por la verdad. Jesús dijo, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Conocen la verdad ha abierto su entendimiento, la verdad les ha permitido conocer cuál es el Dios que van a adorar. Es que, hermano, hay gente que adora a Dios y no tiene ni idea de cuál es el Dios que tiene. Y yo puedo tener muy buenas intenciones y querer adorar y cantar canciones a Dios, pero si yo no conozco ese Dios, yo no estoy adorando a Dios. Yo no estoy adorando a Dios. Les voy a hacer unas preguntas que les van a partir el coco y de pronto nos pongan lo van a poner a usted y como así, pero son importantes. ¿Ustedes creen? Miren, los hindú adoran a Dios, los hinduistas, ¿verdad o no? ¿Adoran a Dios o no? Sí, ellos adoran a su Dios. ¿Los budistas adoran a un Dios? Sí, ellos adoran a su Dios, ¿verdad? ¿Cómo llaman los de la colita aquí? Los Hare Krishna. Entonces los ha visto por ahí en la calle, Hare Krishna, que no tienen pelo y tienen una colita. Bueno, aquí hay algunos que no tienen pelo, pero no son Hare Krishna, ¿no? ¿Ellos adoran a un Dios? Sí. Ahora mi pregunta es, ¿nuestro Dios, el Señor, recibe esa adoración? ¿Ustedes creen que Dios recibe esa adoración que ellos levantan? ¡No! Porque no está basada en la verdad, porque es una adoración levantada a un ídolo. Eso es fuego extraño, es abominación. Al contrario, esa adoración es abominación delante de Dios. Y eso desata la ira de Dios, porque están adorando algo que no es Dios. Se la va a complicar un poco más. ¿Los musulmanes adoran a Dios? ¿Ustedes saben cuál es el Dios de los musulmanes? Alá, ¿no? Para los musulmanes creen en el Dios de Abraham. ¿Sí o no? Porque ustedes saben que los musulmanes vienen del otro hijo que es Ismael. Entonces los musulmanes adoran al Dios del Antiguo Testamento. Pero ellos no creen en Cristo, no creen en... Ahora, pregunta. Y ustedes ven cómo ellos son, ¿no? De meticulosos con la adoración. Un musulmán, hermano, no es como un cristiano. A veces el cristiano está en un restaurante, vamos a orar por los alimentos. Hágale, Señor, te damos gracias por estos alimentos que nos dan en el nombre de Jesús. Amén. Y nos da pena, ¿no? No, el musulmán llega, hermano. Una vez, Pastor Mauricio nos contaba que una vez estaba él en Disney, pues todo el mundo estaba jugando, y había un musulmán.
Y llegó la hora de la oración de ellos. Y mientras todo el mundo jugaba, el hombre llegó y sacó su mantica, la puso en pleno Disney. Se arrodilló y empezó a hacer sus oraciones. Pero pregunta, ¿recibe Dios esa adoración? Pastor, ¿qué es eso? No, mis hermanos, porque ellos rechazan la verdad revelada en Cristo. Ellos rechazan a Cristo y la verdad revelada en Cristo. Se lo voy a poner más difícil. Hay muchos judíos que no creen, hay unos que ya creen en Cristo, la mayoría no creen en Cristo, pero adoran a Dios. ¿Recibe Dios esa adoración? Sabiendo que ellos rechazan a Cristo. El problema es que nosotros somos muy sentimentales, nosotros todo lo traemos al corazón y empezamos a pensar no desde la Biblia, sino desde el corazón. Ay, pobrecito, yo creo que sí. Ay, ¿cómo no? Van a estar perdiendo el tiempo. ¿Qué pecado esa gente entonces? No hay que responder como pensamos, sino como la Biblia dice. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rechaza al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso dice, que rechaza a Cristo. ¿Tú sabes que rechazar a Cristo es rechazar el sacrificio que Dios hizo para salvarnos? Y Dios no va a permitir a nadie delante de su presencia que rechace el sacrificio que Él proveyó, porque fue muy costoso. La sangre de su Hijo. Lo que va a condenar a la humanidad es que rechacen todo lo que Dios hizo por salvar al hombre. Eso es inaceptable delante del trono de Dios. Se la va a poner más complicada. Hay muchos católicos que adoran a Dios. En este momento la iglesia católica está llena. Ellos solo tienen un pequeño problema. Ellos creen que a través de María también se llega a Dios. Pequeñito, chiquitico, ¿no? Aunque la Biblia dice no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Hay mucha gente que adora a Dios y cree que está adorando a Dios y saca su mañana para adorar a Dios. ¿Ustedes creen que Dios recibe esa adoración? No y no. Es fuego extraño delante de Dios porque hay un rechazo a la verdad de Cristo. Y la única adoración que Dios recibe es la adoración que nace de un corazón que está a paz y salvo con Él, que ha sido reconciliado. Es que es muy sencillo. La Biblia dice que el que no tiene al Hijo tiene la ira de Dios, es enemigo. Pablo dice en Efesios, nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados. El que no está en Cristo, la Biblia lo muestra como enemigo de Dios. Y Dios nunca va a recibir la adoración de alguien que no se haya reconciliado primero con Él a través de Cristo. Por eso la única adoración que Dios recibe es la de su pueblo que ha experimentado la reconciliación. No hay nada más que Dios reciba. Nada más, porque todo lo demás es fuego extraño delante de la presencia de Dios y lo único que puede desatar es la ira de Dios. Porque la única adoración que Dios recibe es la de su pueblo que ha sido redimido al precio de la sangre de su Hijo, Jesucristo. La única. Si ven cómo es de complicado, no es tan fácil el tema. No es tan fácil, no es tan sencillo. Y hermano, ¿sabe qué? Para que nuestra adoración se haga profunda, tenemos que ser profundos en el conocimiento de la Escritura. Tú quieres que tu adoración se haga más profunda, tú tienes que estudiar la palabra, porque cuando tú estudias la palabra, tú entiendes la naturaleza, el carácter, tú entiendes quién es Dios. No te pasa como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. No, tú estás estudiando la palabra aquí, ella nos habla quién es Dios. Y cuando tú eres diligente en el estudio de las Escrituras, cuando tú profundizas en las Escrituras, tu adoración se va a volver más profunda. Escuche, la adoración de alguien que no es diligente en el estudio de las Escrituras siempre va a ser una adoración superficial, porque no tiene un entendimiento claro del Dios que está adorando. Por último, y termino, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Bien? ¿Sí? Tercera verdad, la adoración fue profundizada en la cruz. Eso es lo otro que el Señor le enseña a la mujer samaritana en el texto. La adoración se hizo más profunda en la cruz del Calvario. Miren el versículo 23 al 24. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario
que le adoren. ¡Wow! Hermano, esto es tan tremendo. Jesús empieza diciéndole a la mujer, la hora viene y ahora es. Mire lo que le está diciendo. Jesús le dijo, mujer, mira, mujer, créeme una cosa, tú estás perdida. Ahora las cosas se pusieron de otra dimensión. Ya no es ni en ese monte ni en este. Ahora bien, la hora viene, o sea, como que viene un momento, pero luego le dice, y ahora es. Interesante esa combinación de tiempos, ¿no? La hora viene, pero ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo primero que Jesús le está diciendo es, yo he venido, la hora viene y ahora es, ahora que yo estoy aquí, yo he venido a cambiar el asunto de la adoración. Yo he venido a restablecer la adoración que se perdió en el huerto del Edén. ¿Cuál fue la mejor adoración que el hombre le dio a Dios? Si usted quiere saber cuál es la mejor adoración, usted tiene que ir antes de la caída. Porque la mejor adoración fue antes de la caída. Porque después de la caída no puede haber adoración buena. Hasta que Dios, bueno, eso es otro tema. Entonces lo que Jesús hace, escuche, es restablecer la comunión entre el hombre y Dios para que pueda volver a fluir la adoración. Tremendo, ¿no? Ya no es un asunto religioso de rituales. No, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen y a los ángeles y a vosotros. No, ya no es un asunto de rituales, de incienso. Ay, vamos con el incienso. Santa María. No. Tampoco como, ya no es un asunto de echar el toldito ahí y ubicarnos hacia la Meca. No. Ya no es un asunto como los Rosacruz, como los Hare Krishna, o de los que se laceran para que Dios los escuche. Se golpean y chorrean sangre para que Dios los escuche. No, ya no es un asunto de esos. Cristo vino a hacer algo muy profundo. Cristo vino a restablecer la comunión, porque la adoración verdadera nace de la comunión del hombre con Dios. Cristo vino a restablecer, a unir nuevamente lo que se había roto, a salvar lo que se había perdido. Entonces Cristo restablece la adoración del huerto del Edén. Cristo restablece ese tipo de adoración y dice, porque es que ese es el tipo de adoradores que el Padre está buscando. ¿Ustedes saben que Dios está buscando adoradores? Es como si Dios estuviera buscando un tipo de adoradores, y es los que entienden esta verdad, es los que adoran en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es esa vida que ahora vive solo para la gloria de Dios. Dios está buscando a esa gente que esté comprometida con la adoración, con adorarlo a Él todo el tiempo. Que no solo llegue aquí a la iglesia y cante bacano, y sí, tú eres mi Señor y mi Salvador, obediente seré, te daré lo mejor. Y llegó a la casa y le pegó al perro, le pegó a la esposa, pateó a los niños. No. Dios está buscando gente que esté comprometida con la verdadera adoración, con una vida que le adore cada segundo. Gente que cuando se levante diga, en este día voy a vivir para adorar a Dios. Gente que cuando tenga un problema, una situación, lo primero que piense es cómo yo puedo adorar a Dios en medio de este conflicto. Que cuando vaya a tomar una decisión diga, esta decisión que voy a tomar alaba y agrada a Dios. Sí, yo voy a tomar esta decisión. ¿Esto alaba a Dios o lo estoy haciendo para mi beneficio, para mi provecho, para mí? ¿Me voy a adorar a mí o voy a adorar a Dios con esta decisión que voy a tomar? Escuche, cosas como esta música que estoy escuchando, ¿adora a Dios? ¿Sí? Porque hay cristianos que, ¿esto adora a Dios? Ustedes ríen, ¿no? Pero es que el colmo, hay cristianos que todavía, uno no sabe, son cristianos o mundanos, ¿no? Les gusta todavía esto que estoy escuchando. Bueno, no la pongamos tan grave, pues pongámosla otra. ¿Yo por qué me la tuve que encontrar? ¿Esto que voy a escuchar agrada a Dios o no? Escuche, esta película que voy a ver, ¿alaba a Dios o no? Barájemela, como dice un amigo, póngame ese trompo en un dedo, en una uña. ¿Esto que voy a hacer agrada a Dios? Eso es lo que Dios está buscando, hermano. Vea, la religiosidad no sirve para nada. Eso de que yo vengo y canto aquí, eres todo para mí. Sería como un pájaro herido que se muere del frío, que lo aplasta una tractomula y yo canto aquí. Tú eres todo, mi primer amor, eres todo. Pero tu vida no cree eso. Tu vida no cree eso. Eso es religión. Cuando eso está pagado, eso es religión. Eso es religión. Y el mundo también lo va a notar. Tómate en serio la adoración. La adoración es tu vida consagrada y dedicada al Señor. Que cuando viene un pensamiento, una intención, una actitud a tu corazón, tú puedas decir, esto no agrada a Dios, perdóname, Señor, y cambia
la motivación, cambia la actitud que está viniendo en estos momentos a mi corazón. Es una persona que vive cada minuto para su gloria, porque Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Hermano, esa es la verdadera adoración. Es la adoración que nace de un corazón que ama al Señor y quiere vivir para Él. La falsa adoración es precisamente esa adoración hipócrita, que nace de un corazón que canta cosas bonitas, dice cosas bonitas, pero vive una vida como le da la gana. Y Jesús le dijo a los fariseos, una religiosidad contradictoria. Jesús le dijo a los fariseos, Jesús le dijo a la gente, le decía, vea, ¿sabe qué? Hagan como los fariseos le dicen que hagan. Oye, pero no hagan como ellos hacen, por favor. O sea, lo que les digan que hagan, hagan, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos viven una vida terrible, son sepulcros blanqueados. Jesús le dijo, fariseos hipócritas, bien dijo de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué no me adoran con su vida? Mi hermano, no importa cómo sea nuestra adoración, puede ser rica en teología, puede ser tradicional, o puede ser contemporánea, rica en armonía, pero si nuestra vida no está alineada con lo que cantamos, no somos más que un metal que resuena y un tímpano que retiñe a los oídos del Señor. Esto no es una religiosidad. La adoración fue restablecida en la cruz. Fuimos vueltos a la comunión. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? No solo fue restablecida, la adoración. Y si usted se quedó dormido en todo el mensaje, despiértese aquí. La adoración fue profundizada en la cruz. ¿Por qué? Fue más profunda. Jesús logró algo más profundo que lo que vivían Adán y Eva en el huerto del Edén. Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos recibido la gracia, hemos experimentado la gracia y el perdón de ser pecadores empedernidos, de ser un trapo de inmundicia. Hemos sido perdonados y santificados por la sangre preciosa de Cristo, y usted y yo hemos experimentado la gracia del perdón. Eso hace que la adoración brote más profundamente y digamos, gracias Señor, gracias por el precio que pagaste, gracias por el costo, gracias por el sacrificio de la cruz. Eso hace que nuestra adoración se vuelva más profunda. Adán y Eva no experimentaron ese perdón, los judíos no experimentaron eso en su tiempo, pero nosotros en el pacto de la gracia de Cristo hemos experimentado el perdón. Y podemos adorar con mayor profundidad porque tenemos una experiencia viva de la gracia y la misericordia de Dios. De que Él entregó lo que más amaba a su Hijo en una cruz para poder perdonarnos. Hermanos, y aunque ahora no podemos adorar con toda la libertad que quisiéramos, porque todavía tenemos una naturaleza caída que nos impide expresar al máximo el 100% de nuestra adoración, un día estaremos en la eternidad y recordaremos el sacrificio de Cristo todos los días de la eternidad, y nuestra adoración en la eternidad será profunda y será eterna por los siglos de los siglos. Usted y yo nunca olvidaremos de dónde nos sacó el Señor y el precio que Él tuvo que pagar para convertirnos en verdaderos adoradores.